Bienvenido una vez más a otra entrega de El Contacto Cristiano. En este programa hacemos un énfasis especial en el estudio de la Palabra de Dios porque creemos que la Biblia contiene principios divinos que son fundamentales para nuestra vida. Por eso queremos regalarle una serie de estudios bíblicos que usted debe pedir a la dirección que le daré en unos minutos más. Y ahora sí, aquí está nuestro maestro, el hermano Ricardo, con el mensaje titulado ¿Por qué se debe estudiar la Biblia? Nosotros hemos llegado a ser tan prácticos en nuestro vivir que siempre queremos saber el porqué de las cosas. Cuando se nos presenta una responsabilidad o un deber, siempre queremos saber por qué he de hacer esto o cuál es el motivo de hacer esto. Por eso no me sorprendería si tú me preguntaras por qué es que debo leer mi Biblia y estudiarla. Ya hemos hablado del asunto de leer y estudiar la Biblia, y yo creo que cada persona debe estudiar diariamente la palabra de Dios, especialmente si es una persona que confiesa haber recibido a Jesús como su Salvador y declara ser un hijo de Dios. Quiero que hablemos hoy del por qué tú necesitas estudiar la Biblia. Déjame decirte que debemos estudiar nuestra Biblia en primer lugar para ser obedientes a Dios. Dios nos manda estudiar su palabra. Su mandato lo encontramos expresado en Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos rápidamente a la cita para leerla. Dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Ahora, este mandato también está expresado en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 2:15. Nos dice: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad». Nadie podría malentender estos dos pasajes de Escritura. Dios es claro en decir que debemos meditar y estudiar su palabra. De otra manera, no podríamos llegar a ser las personas que Dios desea que seamos. No sabríamos cuáles requisitos quiere Dios que cumplamos. De otra manera, no podríamos ser obreros aprobados por Dios porque ni siquiera sabríamos lo que Él requiere de un obrero. Quiero decirte que estos dos versículos no son la responsabilidad de maestros y predicadores únicamente. Son responsabilidad de cada hijo de Dios salvo por la gracia. El Salmo 1 nos relata la bendición que Dios da por medio del estudio de su palabra. El versículo 2 del Salmo capítulo 1 nos dice que el hombre bendecido se deleita en la ley de Jehová y que medita en su ley día y noche. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, estamos obedeciendo a Dios. Y si no la estudiamos, estamos desobedeciendo a Dios y esto nos pone en mal con Él. En segundo lugar, debemos estudiar la Biblia para combatir en contra del pecado. La Biblia nos ayuda a vencer al pecado. El salmista escribió: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Está hablando de protección contra el pecado. ¿Cuál es esa protección? Pues la palabra de Dios que él había guardado en su corazón. Cuando estudiamos, meditamos y aprendemos porciones de la Biblia, estamos guardándola en nuestro corazón. Y al guardarla, cuando viene una tentación, el versículo nos viene a mente, reconocemos que la tentación es rebeldía a Dios y no la cometemos. O sea que aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Muchas de las personas que vivían en Palestina durante el tiempo del ministerio personal de Jesús en la tierra malentendían sus enseñanzas. Él les decía: «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios». ¿Por qué erraban? Por desconocer lo que decía la Escritura. La enseñanza en esto es fácil de comprender. El que sigue la enseñanza conociendo las Escrituras no cometerá errores concernientes a ellas. La Biblia tiene una influencia potente en la vida del creyente en Cristo Jesús. En una ocasión, Jesucristo oró al Padre intercediendo por nosotros los creyentes diciendo: «Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Eso está en Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Estás teniendo problemas con pecado en tu diario vivir? Si tu respuesta es sí,
entonces debe practicar fielmente esto de estudiar diariamente la Biblia. Busca un pasaje que se relaciona a tu debilidad. Memoriza ese pasaje y ya verás que tendrás poder para vencer. El estudio diario de la Biblia nos puede ayudar mucho en llegar a ser victoriosos sobre el pecado en nuestro diario vivir. En tercer lugar, debemos estudiar la Biblia para hacer crecer nuestra fe. El estudio de la palabra de Dios nos edificará. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Escucha esto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto simplemente significa que la Biblia nos fue dada para producir esperanza en nosotros, edificarnos en confianza para con Dios. Al estudiar diariamente la Biblia, encontraremos que nuestra fe crece más y más. Llegaremos a tener estabilidad doctrinalmente y cada día nos sentiremos más confiados de nuestra relación con Dios. A mí me encanta 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dicen, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos algunas cosas de suma importancia en estos dos versículos. Podemos confiar en la Biblia porque es inspirada por Dios. Y al preguntar cuánto de ella es inspirada, el versículo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si queremos saber en qué áreas de nuestra Biblia debe tener autoridad la Biblia, veremos que en toda área pues es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de manera que seamos preparados para toda buena obra. La Biblia nos ayuda a ser perfectos, enteramente equipados y nos prepara para toda buena obra. Si te sientes incapaz de servir a Dios, profundízate en la Biblia. No hay nada en todo el mundo que te puede equipar para la vida mejor que la Biblia. En último lugar, debido al tiempo que tenemos, quiero que sepas que debemos estudiar la Biblia porque genera en nosotros algo muy tremendo: gozo. Escuchemos el testimonio del Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios nos guiará por medio de su Espíritu de acuerdo a su palabra. Y por eso es que la Biblia es de sumo valor para el creyente. De hecho, según el Salmo 19:10, las Escrituras deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Por qué será que la Biblia trae tanto gozo al Hijo de Dios? Pienso que el Salmo 19, 7 al 9 puede contestar esta pregunta mejor que yo. Quiero que la leamos. Salmo 19, 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La naturaleza de la Biblia es ley, testimonio, estatutos, mandamientos, temor y juicio. Sus cualidades son puras, seguras, correctas, perfectas, limpias, veraces y justas. La Biblia efectúa la conversión del alma, da sabiduría al sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. La Biblia permanecerá para siempre. Sería imposible estudiar, meditar sobre y practicar lo que enseña la Biblia sin recibir gozo espiritual. Si vamos al libro de Jeremías capítulo 15 y versículo 16, encontraremos estas palabras del profeta que nos dicen: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tú y yo necesitamos tomar esto de estudiar la Biblia en serio. Debemos dedicar un tiempo todos los días al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Es de vital importancia para nuestra salud espiritual, además de nuestra salud física. Ojalá al fin de cada día podamos decir estas palabras que encontramos en Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida.
Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que debemos estudiarla diariamente para ser obedientes a ti, para poder combatir al pecado y para aumentarle a nuestra fe. Y además de eso, para producir gozo en nuestras vidas. Padre, ha sido un placer sentarnos contigo para estudiar tu palabra y aprender de ella. Gracias por estar con nosotros. Señor, aviva el fuego de nuestro deseo, que produzca un querer saber más y más acerca de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está la dirección para que usted pueda pedirnos el estudio bíblico gratuito del que le hablé al principio del programa. Escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Recuerde por favor incluir el nombre de esta emisora cuando nos envíe su correspondencia. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Esta fue una producción de la Asociación Bautista y Misionera de América.